¡pa! Bacamora, del Potrero, Becerrero, de Tuxtilla, trono de Montarquecilla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, del que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y está tuyo. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos cumpliendo con nuestra cita cotidiana en Veracruz Agropecuario y el cuarto de Tula, que nos habla de un incidente que puede ocurrir también en la naturaleza. Ocurre ahí en la zona urbana, pero también puede ocurrir en la naturaleza, y esto se asocia un poco con el tema que hoy vamos a desarrollar en Veracruz Agropecuario, porque vamos a platicar de áreas naturales protegidas, y a veces los incendios causan allá estropicios que debemos evitar, igual que muchas otras acciones para aprovechar los servicios ambientales que nos proporcionan. De ahí tenemos aire, agua, regulación del clima, algunos alimentos o muchos alimentos, no solo para la especie humana, sino para las especies que habitan en ese lugar. En fin, una serie de posibilidades que nos permiten vivir mejor. Así que sean bienvenidas, sean bienvenidos. Vamos a platicar hoy con la doctora Yureli García de la Cruz, jefa del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente. Estamos en Veracruz Agropecuario. En la actualidad, el término comúnmente utilizado en México para nombrar al agave es maguey. Nuestro país es el centro de la familia Agabaceae, a la que pertenecen 8 géneros, entre ellos el género agave. En el continente americano existen 273 especies. En México se encuentra la mayor diversidad, con 205 especies, de las cuales 151 son endémicas. Los estados más ricos en números de especies son Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Jalisco. Los magueyes son plantas de hojas en roseta gruesas y carnosas, dispuestas sobre un tallo corto, cuya piña inferior no sobresale de la tierra. Algunos especialistas le llaman el árbol de las maravillas. Los magueyes o agaves, con sus imponentes tamaños y extravagantes formas, caracterizan los paisajes de las zonas áridas y semiáridas de nuestro país y contribuyen a la conservación y retención del suelo. En algunas regiones se cultivan delimitando bordos o terrazas para evitar la erosión y el deslave de las tierras. Su cultivo hace posible la ampliación de la productividad agrícola en zonas frías y calientes. Los magueyes se reproducen principalmente por los hijuelos, que se desarrollan en la base del tallo de la planta madre, o bien por la semilla que produce la floración. Esta ocurre solamente una vez en la vida de un maguey y es irremediablemente el anuncio de su muerte. Los magueyes son una gran alternativa de reforestación. Mire usted, no son árboles, pero efectivamente sirven para reforestar. Ya nos corregirá en todo caso la doctora Yureli García de la Cruz, que está presente, que viene desde la Secretaría de Medio Ambiente del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales. Bienvenida. Muchas gracias. Me llama la atención que se habla de conservación y restauración. A veces confundimos esos conceptos. Claro. La conservación se refiere precisamente a preservar esos espacios con los que ya contamos. Por ejemplo, hablar de áreas naturales protegidas es hablar de aquellas zonas cuyos ambientes originales no han sido gravemente alterados, y por eso hay que conservar esos espacios por los diversos servicios ambientales que ofrecen al ser humano. Restaurar significa tratar de recuperar un espacio que ha sido alterado o que ha sido dañado, ¿sí? Es decir, cuando el área natural está en condiciones muy semejantes a las que originalmente tuvo, emprendemos una acción de conservación. Así es. Y cuando le hemos causado un daño mayor, restauramos. Exacto. Tenemos que recuperar y tratar de llegar a las condiciones originales previo al disturbio que haya ocurrido en el espacio.
Hay ocasiones en que se habla de no poner la mano sobre las áreas naturales, no entrar en ellas, en fin, no ejercer acciones que la sociedad humana realiza porque se va a deteriorar. ¿Es así de estricto o debe ser así de riguroso? No, no necesariamente. De hecho, anteriormente se tenía ese paradigma o esa concepción de que un área natural protegida era aquel espacio que no se tenía que tocar, ¿no? Que el ser humano no tenía que ejercer acción sobre esta, pero es todo lo contrario, ¿sí? Sabemos que con el paso de la historia el ser humano ha tenido interacción, ¿sí?, con el medio ambiente. En este sentido, ese nuevo paradigma, esa nueva transición es precisamente lo contrario, ¿no? Que el ser humano debe de tener acción e injerencia sobre las decisiones que se toman sobre las áreas naturales protegidas. Estamos observando algunas imágenes de áreas protegidas, ya vimos una de montaña que está a miles de metros de altura, sí, pero también estas otras que son humedales y que están cerca de los niveles del mar y que tienen otras características. Así es. Por ejemplo, ahí estamos viendo Cerro de la Galaxia. Precisamente la semana pasada, la licenciada María del Rocío Pérez Pérez, secretaria de Medio Ambiente, dio el banderazo de un proyecto de reforestación y de rehabilitación de los senderos aquí en el área natural protegida, gracias al Fondo de Hidrocarburos, que es un fondo federal que se está ejerciendo este año. Obligación que nos implica a muchos, tanto porque trabajamos aquí o porque viven cerca de otras personas o porque frecuentamos el lugar. Exacto, el tema de la preservación es algo que le incumba solamente a biólogos, agrónomos, ambientalistas. Finalmente es nuestro patrimonio y tenemos que cuidarlos. Entonces es una obligación como ciudadanos realizar acciones y coadyuvar en la preservación del medio ambiente, especialmente pues de estos espacios naturales protegidos que finalmente son los filtros de toda la contaminación que generamos. Hace un momento decía usted que se cambió el paradigma para que dejemos aquella idea de no ir, de no tocar, de no acercarnos a las áreas protegidas por uno distinto, pero también es necesario que cambiemos la idea de que aquellos recursos que tienen las áreas naturales son para extraer. Es decir, esa idea de extracción también hay que modificarla. Así es. De hecho, todas las áreas naturales protegidas tienen una zonificación y en esa zonificación se establecen cuáles son los espacios que no se deben de tocar para preservarlos y otros espacios donde se puede hacer un aprovechamiento siempre y cuando sea regulado, ¿no?, bajo la normatividad. Hay otros espacios que tienen dentro de su zonificación aquellos lugares que estén destinados para la investigación científica, para la educación ambiental, la sensibilización, en fin. Es posible realizar diversas actividades dentro del área natural siempre y cuando se respete, ¿no?, la reglamentación y la normatividad que tiene cada una. Aquí tenemos algunas imágenes de la Martinica y de otras áreas protegidas. ¿Qué labor desarrolla ahí la Secretaría de Medio Ambiente? Sí, la Martinica es una de mis favoritas. Posee fragmentos de bosque mesófilo de montaña, que es bien sabido que es uno de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial. Y una característica de este bosque de niebla en la Martinica es que posee especies endémicas, es decir, que solamente las encontramos en esta zona y en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué es lo que ha estado haciendo la Secretaría de Medio Ambiente? Iniciamos un programa en materia de prevención de incendios. Afortunadamente la Martinica no se ha incendiado en mucho tiempo, pero previendo este tipo de que se suscite algún incendio, iniciamos la semana pasada trabajos de limpieza y de chapeo con apoyo del Ayuntamiento de Banderilla y de la Junta de Mejoras de Gobierno del Estado. ¿Y qué se hacen? ¿Guardarrayas o se hacen contenciones? ¿Qué? Así es. En este caso, las que ya existen se tienen que rehabilitar, se tiene que hacer un chapeo y retirar toda la hojarasca que pudiera ser un combustible, ¿no?, en caso de conato de incendio. Licenciada Yureli García de la Cruz, del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente, de norte a sur, en el estado de Veracruz, desde la costa hasta las montañas, hay muchas áreas protegidas. Así es, tenemos 26 áreas naturales protegidas a lo largo del estado de Veracruz, que protegen alrededor de 83,000 hectáreas.
¿sí? Y bueno, están distribuidas en el norte, por ejemplo, tenemos Sierra de Otontepec, y justamente hace un mes estuvimos trabajando ahí con los 8 ayuntamientos, igual en el tema de prevención de incendios. Y algo muy interesante que quiero mencionar es que evidentemente es poco el personal que tenemos para dar atención a todas las áreas naturales protegidas, y en esta nueva propuesta que tenemos es crear comités consultivos administrativos en cada área natural protegida. En cada área tenemos ayuntamientos, tenemos sociedad civil organizada, tenemos universidades que han estado realizando trabajos. Entonces, la idea es crear comités para que ellos comiencen a hacer actividades dentro de estos espacios. Entonces, uno de ellos fue Sierra de Otontepec, tenemos ahí también Santuario del Oro Huasteco, Ciénaga del Fuerte en el norte, y bueno, en el centro del estado de Veracruz tenemos la mayoría de las áreas naturales, y en el sur tenemos San Felipe II en Uxpanapa. Esto de la participación social y de los diferentes niveles de gobierno es importante porque algunos son tenedores de terrenos. Así es. En esas áreas, sí. Porque no está prohibido que haya, por ejemplo, ejidos o pequeñas propiedades o alguna actividad forestal, agrícola, en fin. Y luego las autoridades municipales también tienen responsabilidad en el ámbito de su competencia. Así es, recordemos que no todas las áreas naturales protegidas son propiedad de gobierno del estado, hay algunos que son propiedad de ejidos, de particulares, entonces por eso el objetivo de crear estos comités consultivos administrativos, ¿no? Para que todos coadyuvemos en la preservación de las áreas naturales y que los 3 niveles de gobierno estemos involucrados para impulsar diferentes estrategias. Ahí tenemos imágenes de Uxpanapa. Así es, en el sur de Veracruz, sí. San Felipe II es un área natural protegida que protege ecosistema de selva alta perennifolia y es uno de los reductos que todavía nos quedan en el estado de Veracruz, en México. Y una riqueza de fauna y de flora que pues, hay que preservar. Así es, y bueno, también una de las brigadas que tenemos de la SEDEMA, pues han estado realizando trabajos igual en materia de prevención de incendios. Y es un área a lo mejor próxima o ahí mismo donde han liberado especies que aparentemente estaban en riesgo, ¿no? Así es. Y bueno, aprovechando este tema, quiero mencionar que próximamente vamos a generar una convocatoria para integrar un padrón de asociaciones civiles, porque luego recibimos llamadas, ¿no?, de fauna silvestre que está en peligro y nos preguntan a dónde canalizar al ejemplar. Entonces, en esta convocatoria pues vamos a integrar ese padrón de asociaciones y a la par estamos elaborando una propuesta para dar atención a la fauna silvestre en zonas urbanas. También se conoce de la actividad de asociaciones, de grupos, de clubes incluso, que pues velan por el río del lugar donde viven o del paraje próximo a su lugar de residencia. ¿Estos grupos también tienen puerta abierta para participar? Claro que sí, porque muchos de ellos también ven temas de vida silvestre. Cuando mencionamos vida silvestre no solamente nos referimos a fauna, sino también a flora. Entonces, claro que sí, estaremos recibiendo una vez que salga la convocatoria, pues todas las propuestas de las asociaciones para integrarse a este padrón y que definitivamente al ser una atribución de la Secretaría de Medio Ambiente, pues va a servir para seguir impulsando estas acciones de conservación. Áreas naturales protegidas. Entonces, no se trata de dejarlas aisladas, pero tampoco se trata de explotar, como se decía antiguamente, sino hacer un aprovechamiento o cómo se debe de enfocar. Claro que sí, se puede hacer un aprovechamiento tomando en cuenta cuál es la capacidad de carga que tiene ese ecosistema, porque si estás extrayendo y extrayendo llega un punto, ¿no?, en el que se supera la capacidad de carga del ecosistema. Pancho Poza es un lugar encantador en el rumbo de Alto Tonga. Así es. ¿Y también pertenece a algún área protegida? Claro, es un área natural protegida de competencia estatal y justo hoy teníamos una reunión con una de las asociaciones pues que están impulsando la reforestación, entonces estamos
brindando asesoría técnica para poder establecer viveros y que estos viveros produzcan planta para reforestar no solo Pancho Poza, sino también los municipios aledaños, porque finalmente, pues como vemos en las imágenes, Pancho Poza nos está brindando diversos servicios ecosistémicos, pero principalmente el vital líquido, ¿no?, que es el agua. Sí, el agua, que sería el recurso más importante que están prodigando estas áreas, o esta en específico, pero también se ha ideado que puedan acudir las personas mediante un planteamiento de ecoturismo. ¿Sí? Claro que sí. Donde sea posible. Así es, sí. Porque ir nada más y dejar la basura y hacer quemas sin cuidado, pues nos deja muy mal como turistas, ¿no? Por eso cada área natural tiene su reglamento, entonces a todos los visitantes pues ahora sí se les invita que cada vez que visiten un área natural protegida, pues que recojan sus residuos sólidos, ¿sí? Y que tomen en cuenta la reglamentación que tenemos, ¿no? ¿Se les proporciona alguna información o en el ingreso hay algún texto que los... En algunas áreas sí contamos con el reglamento, en otras estamos ahorita en ese proceso de actualizar la señalización. Pero donde primero tenemos que poner esa idea es acá, ¿no? En nuestro Así es, propio... Sí. A veces no es necesario tener un reglamento, claro. Cuando entras a un lugar, tenemos que tener ya ese chip, ¿no? Sí, la idea de que nuestra relación con la naturaleza es de respeto, pero de ida y vuelta, no nada más, ay, qué bonito que tengo un paisaje aquí y que lo disfruto, ¿no? Sí, también de aquí debe de ser recíproco, ¿no? Porque más recibimos del medio ambiente y poco es lo que nosotros damos, ¿no?, a cambio. Mencioné lo del paisaje, también es un punto importante que se aborda cuando hablamos de conservación y restauración. Claro que sí, de hecho uno de los servicios ecosistémicos establecidos por la FAO son los servicios culturales, que tiene que ver con la apreciación del paisaje. Y si uno quiere hacer un análisis de área natural protegida, es interesante verlo a nivel de paisaje y analizar todos los tipos de uso de suelo, ¿no?, que al final convergen. A veces crecen mucho las zonas urbanas y pensamos, bueno, aquí ya quizás no hay un área protegida, pero ya nos mencionó usted el Cerro de la Galaxia. Pero aquí cerca, en las inmediaciones o en los límites de Banderilla con Jalapa, ahí tenemos el río Cedeño y el río Quetzalapan. Así es, tenemos el área natural protegida, Parque Lineal Quetzalapan-Cedeño. De hecho, Jalapa tiene 8 áreas naturales protegidas. ¿Sí? Y hay acción incluso de particulares muy reconocible en varias de estas. Claro que sí, hay muchas asociaciones civiles, universidades, planteles educativos, incluso los ayuntamientos, vecinos, ¿no?, de las áreas naturales protegidas que impulsan estas acciones y que se han acercado a la Secretaría de Medio Ambiente para que todos juntos realicemos este trabajo. Y mencionando específicamente de las áreas naturales en Jalapa, quiero mencionar que aparte de Cerro de la Galaxia tenemos Molino de San Roque. Estas 2 áreas naturales protegidas fueron beneficiadas con el proyecto de Fondo de Hidrocarburos y este año es que se están realizando actividades de reforestación en 5 hectáreas cada una y de rehabilitación de senderos. ¿Por qué rehabilitación de senderos? Porque lo que queremos es que estos espacios se vuelvan un sitio para la convivencia familiar, donde se fomente el deporte, pero también la sensibilización y la educación ambiental. Entonces, muy pronto, probablemente en diciembre, finales de año, se terminará este proyecto y bueno, se invitará, con las nuevas reglas de la nueva normalidad, ¿no?, invitar a todos los ciudadanos pues que vengan, que conozcan estos espacios y que los disfruten, porque finalmente pues es parte de nuestro patrimonio. Hay quienes gustan de salir a rodar, dicen ellos. Así es. Y llevan sus bicicletas. Claro. Y si los senderos están habilitados, pues mejor. Así Pero es. ya que estén habilitados, también cuidémoslos. Claro. Y bueno, como un punto adicional sobre este tema es que dentro de estos proyectos también fue beneficiado Ciénaga del Fuerte, que es un área natural protegida ubicado en el municipio de Tecolutla. Ahí se van a reforestar 100 hectáreas y se va a limpiar los canales de agua. ¿Suena a humedal? Sí, porque es una ciénaga. Así es, la ciénaga es un tipo de humedal y de hecho ahí tenemos el apoyo de una sociedad cooperativa pesquera, ¿sí? Ciénagas del Fuerte, que nos está apoyando y finalmente este es un apoyo
a través de un programa de empleo temporal para la comunidad de la colonia Flores Magón. Cometimos muchos errores. Pensábamos, por ejemplo, que las ciénagas, que los humedales eran sitios insalubres, hasta se que hablaba... generaban moscos. Sí, Así es. Bueno, paludismo tiene un origen que se relaciona con eso, como si el medio, aquel entorno natural fuera el causante del mal, ¿no? Bueno, no es así. Pero es todo lo contrario, son vasos reguladores y nos proveen pues de agua, ¿no? Muy bien. Quienes quieran incorporarse al trabajo, desde luego que ya las autoridades de distintos niveles lo hacen, algunos tenedores de las tierras, en fin, pescadores, nos decía usted, sí, y algunos también cultivadores del bosque. Quienes quieran incorporarse, ¿dónde, aparte de las convocatorias que ya ustedes expidan, se pueden comunicar a la Secretaría? Pueden acudir a la Secretaría de Medio Ambiente o bien comunicarse al teléfono 228-818-1111. ¿Nos lo repite, por favor? 228-818-1111, extensión 116. En el Departamento de Recursos Naturales, con mucho gusto podemos atenderlos y asesorarlos. Y bueno, son bienvenidos, ¿no?, todas las iniciativas que se tengan en pro de la conservación del medio ambiente. Y ahora que hemos adoptado nuevas formas de aprender y de enseñar, bien vale la pena incluir en estas actividades a distancia y cuando volvamos a las otras modalidades, también la preservación del medio ambiente. Claro que sí, de hecho. Con más insistencia. Así es, de hecho la Secretaría de Medio Ambiente durante este año ha impulsado muchos cursos y talleres de manera virtual, que de hecho los pueden consultar en la página de la Secretaría de Medio Ambiente y bueno, después de que regresemos a la nueva normalidad, pues ya empezar a hacerlos ya en físico, ¿no? Pero para poner el semáforo verde hay que contribuir todos. Así es. Porque fíjese cómo el verde tiene que ver con muchas bondades, ¿no? Sí. El trabajo de la Secretaría tiene que ver con lo verde, sí, que es lo más bonito. Pues muchas gracias por su presencia en Veracruz Agropecuario, doctora Yureli García de la Cruz, jefa del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales. ¿Qué más tendríamos que aprender? Híjole, existen muchas cosas, pero sobre todo creo que hace mucha falta todavía la sensibilización ambiental, ¿no? Trabajar con el tema de la educación es fundamental para un cambio en la sociedad. Entonces, trabajar con los diferentes niveles, ¿no? Desde niños, jóvenes, adultos, es seguir impulsando el tema de la educación ambiental, es fundamental. Y los medios de comunicación, que así también es. tenemos responsabilidad, claro, en sí, esto. Y la casa. También todos somos responsables. Donde podemos empezar a separar la basura y hacer muchas, o a no generar basura. Claro, hay diferentes acciones y siempre uno tiene que empezar desde su casa y con uno mismo, ¿no? Muchas gracias a la doctora Yureli García de la Cruz, jefa del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente. Hasta la próxima. Gracias por hoy.